Muchísimas gracias, Vic. Y bueno, para profundizar sobre este tema, hacemos contacto con Marco Fernández, el doctor Fernández. Él es coordinador del programa Anticorrupción y Educación en México Evalúa, siempre generoso con este espacio cuando le convocamos a entender las cosas, evaluar la realidad. Doctor, qué gusto volver a platicar con usted. Hola, muchas gracias, buenas noches. Doctor, perdón que empiece con esto, yo sé que va más allá de la academia, del estudio, pero ¿qué representa el escándalo y sobre todo el espectáculo tan vergonzoso que vivimos a lo largo de los últimos días, desde el viernes y hasta hoy por la tarde? Cuando un funcionario encargado de la elaboración de los materiales educativos de la educación pública, se niega a reconocer un despido y arma una escena como la que vimos. Pues mira, yo creo que retrata de entrada una incapacidad del gobierno federal de operar correctamente sus decisiones, porque si la decisión de cesar al funcionario, no solamente por negarse a obedecer las solicitudes que tanto la subsecretaria de Educación Básica como el secretario Mario Delgado le habían hecho para hacer modificaciones a los libros de texto desde octubre, y que este funcionario no solamente se negó, sino que incluso se mofó de la sugerencia de un funcionario que además había cuestionado la propia instrucción presidencial de revisar el contenido matemático de los libros de texto con instrucción al Sinvestav, y que a los colegas del Sinvestav incluso se mofó de ellos y los llamó doctorcitos que ni el pulque curan. Un señor que ya en su soberbia y su falta de piso insultó a su propio jefe, al secretario Mario Delgado, y a la antecesora, a la última secretaria Leticia Ramírez del gobierno de López Obrador, diciendo que las Leticias y los Marios se llegaban a traicionar por unas cuantas migajas sus principios y traicionar al pueblo. En ese contexto, obviamente la decisión de cesar ya era inevitable. Y si tú estás viendo los antecedentes del radicalismo de un señor que en el pasado, durante el sexenio de López Obrador, gozó de impunidad absoluta por la protección de la recomendación de la ex primera dama, que fue de quien fue su sinodal en la tesis doctoral, y que eso le consiguió la chamba, porque además no hay nada en sus antecedentes profesionales, en su experiencia o formación que lo llevara a un puesto de esta naturaleza, y por lo tanto con esa blindaje trató o ninguneó a los tres secretarios anteriores del gobierno de López Obrador, y se trató de comportar de la misma manera en esta ocasión. Con todos esos antecedentes, pues ¿tú qué haces? Tú sabes que vas a tener que hacer el cese, y eso requiere, por la naturaleza de la plaza que tenía este señor, hacerla lo que le llaman de libre designación, es decir, cambiarla del servicio civil de carrera a de libre designación. Eso implica un trámite administrativo ante la Secretaría de Buen Gobierno y Combate a la Corrupción. Sí. Haces ese trámite, consigues el oficio, y con ese te presentas el viernes para sacarlo y decirle, te vas. Pero no hicieron nada de eso. Le abrieron la puerta para que este señor tratara de inmolarse y autodenominarse el soldado del obradorismo y del legado de la nueva escuela mexicana. Y entonces, además, en dichos del propio secretario y después confirmado por la presidenta, confiesan que antes de cesarlo le ofrecieron a un personaje, insisto, de tercer nivel, Una le embajada. ofrecen para que no haga ruido el consulado en Costa Rica. Eso es lo Sí. que dijo Sí. la presidenta. Pues en ese momento este señor olió el costo político que iba a significar su salida Ujú. y dobló la apuesta, y por eso se trató de inmolar, hizo todo este teatro. Doctor, Y perdón, más allá del tema político, y es realmente vergonzoso que la historia de la educación en nuestro país tenga un episodio de tal magnitud,
sí puso sobre la mesa otra vez, por lo menos en la conversación, el tema de los resultados, si ha habido o no, ya con este tiempo que ha llevado implementado el nuevo modelo de escuela mexicana, los libros de texto gratuito que él se declara, Marx Arriaga, que pues los va a defender literal en lo que le queda de su vida. Y bueno, pues este nuevo planteamiento por parte de la presidenta de México de incluir a las mujeres en la historia en los nuevos libros de texto gratuito. Esto pues podría catalogarse como algo favorable después de todo este escándalo de que se vuelva a hablar sobre el derecho a recibir educación de calidad en nuestro país. Sí y no. O sea, yo creo que aquí hay que ser cautos para saber qué viene de cara a dejar atrás este episodio. Uno, digo que sí, porque la propia Secretaría había realizado estos nuevos materiales, estos cuadernos de apoyo para el trabajo de los maestros, para brindarles mayor material tanto para la enseñanza de la lectoescritura como de las matemáticas, reconociendo así implícitamente las deficiencias que tienen los libros de texto vigentes. Dos, en los oficios que le había instruido la subsecretaria de Educación Básica, a Marza Arriaga, se hacen una serie de señalamientos, por ejemplo, para los libros de preescolar, que le están solicitando corrija, que quite ciertos materiales porque no son claros, porque el lenguaje es confuso y no corresponde a niños de preescolar, etcétera, etcétera. Incluso le pide también añadir, como dices tú, la parte de escuela saludable, más ejemplos de personajes históricos femeninos destacados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno en ese sentido quiere pensar que caminamos en la dirección correcta, pero pues, los libros de texto son un instrumento, no el elemento esencial, pero sí un instrumento muy importante para apoyar a los docentes en su labor de planeación en las clases y mejorar los aprendizajes. Pero el elemento más importante son los docentes, a los cuales tienes que ayudarlos para formar mejor, y para ellos ha habido un recorte en su formación sustantiva que lleva simplemente para este año a tener apenas 91 pesos por maestro, Wow. por maestra para su capacitación. Los Entonces, docentes han, difícilmente así se puede mejorar aprendizajes. los Y docentes peor han, aún, y perdón, los peor aún, docentes, perdóname, ahorita no tenemos, a estas alturas ya llevamos 3 años y no hay una evaluación que dé cuenta de los aprendizajes alcanzados o no por los estudiantes en el nuevo modelo de la denominada nueva escuela. Estamos a ciegas. O sea, solamente hay algunos estados que con sus recursos, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, hicieron sus propias evaluaciones y encontraron que si hay un problema mayúsculo, que la mayoría de los estudiantes no comprenden lo que leen, que tienen una deficiente comprensión de las matemáticas y del pensamiento científico y están tratando de trabajar a partir de esos resultados con sus profesores para ir corrigiendo esto. El resto del país se comporta a ciegas y pareciera que por acto de fe debemos de asumir que la nueva escuela mexicana está teniendo buenos resultados cuando no tenemos evidencia de esto. claro, a voluntad de los profesores o capacitación que tenga cada profesor. A ver, doctor, la pregunta es, a partir de lo que conocemos, habría un deseo o una apertura por parte del gobierno federal de revisar esta nueva escuela mexicana, de cambiar los libros de texto, o simplemente pues, se trataría de un asunto político, de un rompimiento interno en cuanto a grupos, y en realidad pues la intención de perfeccionar o de mejorar esta nueva escuela mexicana, sobre todo sus materiales, sería nula. ¿Y cómo leen ustedes la llegada de Nadia López García? ¿Cómo evalúan el perfil para que realmente se concrete un proceso de evolución y de mejoramiento del programa? Por eso le comentaba a tu colega, sí, no, porque quiero pensar, por un lado, en la parte positiva, que estos cambios que ya se observaron, se necesitan, o estos materiales que se publicaron, es un reconocimiento implícito de que los libros de texto se tienen que mejorar, y quiero pensar que el arribo de esta nueva directora con un perfil de pedagogo que
tiene pues es un nombramiento que viene de la propia subsecretaria, facilitará una coordinación con su jefa para implementar los cambios que ha identificado son necesarios la propia subsecretaria. Entonces, digamos, si queremos ver el vaso medio lleno, podemos ver un dejo de esperanza. Pero como lo decía mi colega Alma Maldonado en su nota, también hay señales del escepticismo, porque por un lado la presidenta reitera tanto el sábado, en la mañanera de ayer y de hoy, que los libros persisten, pero al mismo tiempo dice que los textos son textos vivos y que son mejorables, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño van a estar dispuestos a hacer la mejora? Entiendo que políticamente tienen que ser cautos de cómo lo van a anunciar y cómo lo van a implementar, porque hacer una cirugía mayor, que es lo que se requiere, y aceptarlo explícitamente, sería un costo político mayúsculo, porque sería reconocer que los libros hechos por el sexenio anterior pues son de una deficiencia pedagógica sustantiva y no quieren abrir ese frente, digamos, internamente pues con sus predecesores que son del mismo partido. Si son serios en términos de tratar de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, uno, pues tendrían que estar haciendo, si quieres, por decirlo de alguna manera, tratando de minimizar el ruido, cambios a estos libros de texto, pero dos, y lo más importante, hacer lo que les estoy platicando. O sea, tú necesitas evaluaciones para saber cuáles están siendo los resultados y con esos resultados trabajar con las comunidades docentes para ir mejorando pues lo que no esté saliendo bien. Tres, eso implica también apostarle en serio a la formación de los docentes, a su capacitación, y eso implicaría una de dos, o destinar mayores recursos al sector educativo o reorganizar la forma en que se están gastando. Pero cuando es ahí donde viene la parte del pesimismo, porque hasta ahorita la lógica que ha prevalecido es una lógica más del tinte político electoral. ¿Por qué? Porque cuando se está metiendo la mayor parte del dinero a las becas y las becas no están teniendo efectos ni en mejora de aprendizajes, ni en detener el abandono, porque justo los chicos están yendo porque se sienten frustrados, que sienten que no están aprendiendo, y eso no se corrige con becas, y el gobierno, a pesar de que se le ha acercado la evidencia, no solamente no corrige, sino dobla la apuesta y mete más dinero a las becas, insisto, pues con una lógica de crear clientelas políticas y no de resolver el problema educativo. Y cuando veo eso, inevitablemente tiendo a pensar, como mi colega Alma, que el futuro no se ve muy halagüeño, que sí va a haber algunos cambios, y qué bueno que haya esos cambios, pero que con franqueza no van a ser de la profundidad necesaria para realmente garantizar los aprendizajes máximos que la propia Constitución y la Ley de Educación marcan, que es el carácter que debe de tener la educación en nuestro país. Marco, y de manera breve, pues cómo vamos a lograr estos cambios si ni siquiera estamos midiendo realmente lo que pasa con la educación. Recordemos, por ejemplo, como ejemplo, la desaparición del Coneval. Pero además, no solamente del Coneval, sino de Mejor Edu, la Comisión de Mejora para la Educativa. Mejora Educativa, y antes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero sobre todo también, no solamente porque no tenemos las evaluaciones, sino con franqueza, porque allá afuera no tiene la presión de la sociedad para exigir una mejor educación. Y eso, aunque sea políticamente incorrecto, hay que decirlo. Mientras no tengamos a papás, a mamás exigentes de tener una mejor calidad educativa, de no aceptar libros de texto que son una porquería con la que se está tratando de mejorar el aprendizaje de sus hijas, de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, va a ser muy difícil que se logren los cambios, porque los políticos responden a las presiones de la sociedad. Y si la sociedad no presiona, pues entonces los políticos hacen lo que quieren, como hasta ahorita ha ocurrido en materia educativa. Bueno, pues también a tomar nuestra responsabilidad ciudadana. Muchísimas gracias, Marco Fernández, coordinador del Programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.